Muy buenas tardes o noches. Vamos a prepararnos para esta enseñanza. Gracias, Padre, por permitirme estar aquí una vez más y seguir compartiendo un poco de esta sección de gramática, cuyo objetivo es que sirva de herramienta para conocer sobre este tema en el que iremos avanzando paulatinamente, pero que nos ayudará a comprender mejor ciertas estructuras gramaticales. Gracias por estar presente en nuestras vidas y acompañarnos hoy, en la que llenas de gozo nos preparamos para aprender un poco más de cada una de las secciones pautadas para hoy. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Am, Hoy seguimos avanzando con la procedencia de las letras. El turno es para la V, W y la X. La vez pasada le dije que solo quedaba una clase para terminar con la procedencia de las letras, pero créanme que no podía dejar pasar información importante que tiene cada letra, unas más que otras, y por eso el tiempo no se puede calcular con exactitud. Así que, sin más distracción, iniciemos. La V representa el fonema consonántico bilabial sonoro B. Habíamos dicho que también recibe los nombres de B, B corta, B chica o chiquita, B pequeña y B baja, pero se recomienda el nombre de V para distinguirse del nombre de la letra B, la otra B que tenemos, que ya vimos, y que con el paso del tiempo estas dos letras llegaron a representar el mismo sonido. Por lo que ortográficamente no existe en español ninguna diferencia en la pronunciación de las letras B y V dentro de una palabra, ¿ok? Así que no es propio de nuestra lengua articular la V como labiodental, es decir, decirla como V, como ocurre en otros idiomas que sí la pronuncian. Inglés es uno de ellos. Por lo tanto, las siguientes palabras homónimas, recordando que homónimas son aquellas palabras que se pronuncian de la misma manera, pero se escriben diferente. Ejemplo, tenemos vaca, esa vaca que significa soporte que se pone arriba del carro para equipaje. Algunos le llaman parrillera o parrilla. También se le dice así al fruto o baya del laurel. Y la palabra vaca o vaca, porque se pronuncia igual, que es la hembra del toro. Otro ejemplo sería bello de bonito y bello del pelo corto del cuerpo, y también así se le llama a la pelusa de la que están cubiertas algunas frutas. También tenemos acervo, que significa áspero, cruel, y tenemos acervo de valores culturales por tradición o herencia. También se refiere a un montón de cosas menudas. Esta palabra, estas palabras se pronuncian exactamente igual, ¿ok? En algunas voces procedentes de otras lenguas, como el ruso o el alemán, puede aparecer la letra V en posición final de la palabra. Casos como Molotov, que refiere a un tipo de explosivo, leitmotiv, que es tema musical dominante y recurrente en una composición, pero también significa motivo central o asunto que se repite, especialmente en una obra literaria o cinematográfica. En esos casos, la V puede pronunciarse con sonido labiodental fricativo sonoro, o sea, con la V, como se hacía antes, como en las lenguas de origen. Pero lo normal es hacerlo con el sonido labiodental fricativo sordo, como la F, ya que el sonoro no existe como fonema en español. Entonces podemos decir molotov o molotov, leitmotiv o leitmotiv. Estos sonidos son poco notables en el habla normal. La W. En América existen denominaciones como W, W. En México y algunos países del área centroamericana y caribeña lo conocen como W o W. Se prefiere la denominación W porque la grafía, que es esa manera como se escribe de esta letra, se parece a dos B escritas juntitas. Representa dos fonemas diferentes según los casos. Vamos a ver cuáles son esos dos. El primero es el fonema bilabial sonoro. En donde la W se pronuncia como B, presente en nombres propios de origen visigodo, antiguo pueblo germánico. Ejemplo, Bamba, se escribe allí con la W, pero se pronuncia Bamba.
un rey fundador de reinos en España e Italia. También el nombre de Bitiza o Bitiza, nombre de un rey que gobernó en la península ibérica en el siglo VIII. También significa que alguien tiene la vista aguda. Entonces tienes una vida bitiza o bitiza, es decir, aguda. Y en voces de origen alemán o derivadas de nombres propios alemanes como wolframio, que es un elemento químico metálico, y wagneriano, que es relativo a Richard Wagner, músico alemán. Weimarés, nativo de Weimar, ciudad alemana. También se articula corrientemente como B en topónimos y antropónimos de otras lenguas europeas, como el polaco o el neerlandés. Están los casos de la Kowalski, apellido polaco, y van der Weyden, que es apellido neerlandés. El segundo caso, la W se pronuncia como U o como GU cuando forma diptongo con la vocal siguiente. Diptongo es la unión de dos vocales, recordemos eso que ya lo habíamos dicho. Esto sucede con la mayoría de las palabras de origen inglés que conservan esta letra en su paso al español. Por ejemplo, tenemos sandwich o sandwich. Tenemos waterpolo, web, son algunos ejemplos, así como en transcripciones al alfabeto latino de voces procedentes de lenguas orientales, semíticas o indígenas, introducidas muchas de ellas a través del inglés, como es el caso de kiwi, taekwondo. También en nombres propios de esos mismos orígenes y en sus derivados tenemos Hawái, hawaiano, Taiwán, taiwanés. Ahora fíjense, en este dato que es bastante interesante. Cuando la W va en contacto con letras que ya representan el fonema U, suele pronunciarse como B para diferenciar su articulación de las letras contiguas. En vez de decir Kuwait, se diría Kuwait, o Hollywood sería Hollywood. Seguimos por aquí. El hecho de que la W seguida de vocal se pronuncie como GU con refuerzo consonántico a principio de palabra o de sílaba explica que algunas voces en cuya raíz aparece una W en esa posición se hayan adaptado al español con la secuencia GU, como por ejemplo las palabras guachimán del inglés watchman o whisky del inglés whisky o whisky. En muchas palabras incorporadas desde hace tiempo al español, la W etimológica ha sido reemplazada por V. En el caso de vagón, vals, vatio, etcétera. En otras alternan las dos grafías, como en wolframio, o existen dos variantes, una más próxima a la palabra de origen y otra adaptada como Wellingtonia. La X. Su valor fonológico depende del lugar que ocupe dentro de la palabra. En el caso de entre vocales o al final de palabra, representa la secuencia de dos fonemas. Este sonido S en examen, exhibir o relax. Se recomienda evitar la pronunciación de esta X como simple S. Sin embargo, en algunos casos como auxiliar y exacto y todas las voces pertenecientes a sus respectivas familias léxicas. Es normal la pronunciación de la X como S, incluso en la lengua cuidada, o sea que la podemos escuchar en ambos casos. En posición inicial de palabra también representa el fonema S, como por ejemplo xilófono, xenofobia. Otro caso similar sucede cuando se antepone un prefijo o una palabra que comienza por X. Esta letra conserva la pronunciación como S, aunque no esté situada al principio. Por ejemplo, antisenófobo, xenófobo, ¿ok? O megaxilófono. En posición final de sílaba, seguida de consonante, se pronuncia ex en el español de América como excusa, extremo. Pero en España, aunque la pronunciación culta enfática coincide con la americana, la pronunciación más generalizada es. Exponer, esfoliante. Recordemos que la grafía, vamos a recordar un poquito lo que es grafía, es lo que es la parte escrita
a lo que se refiere a la escritura, esa grafía arcaica con X se conserva hoy en varios topónimos americanos, como por ejemplo México, Oaxaca, Texas, con sus respectivos derivados mexicano, oaxaqueño, tejano, etc. Y en variantes arcaizantes de algunos antroponímicos, como el nombre de pila Jimena o apellidos como Jiménez o Mejía, siendo la pronunciación correcta de esta X en esas voces como J, aunque todavía hay quienes pronuncian los ejemplos dados con el fonema X. Pueden escuchar que dicen México o Texas, ¿ok? O Oaxaca, motivado a que todavía quedan restos de esta X arcaicas en algunos topónimos españoles. Otro punto importante es sobre las reglas para colocar el guión al final de línea. Este problema casi lo presentamos cuando vamos a separar en sílabas o cuando estamos escribiendo y que al final del texto no hayamos cómo separar una palabra con X. Entonces, separar estas sílabas o que tengan de estas palabras con X cuando va delante de una vocal no se separa de la X. Por ejemplo, sería próximo, examen. Muchos me han preguntado de cómo separar la palabra examen y piensan que podemos hacerla como ex y no, es aparte y sa aparte y men aparte. En cambio, si la X está delante de una consonante, se une a la vocal anterior. Por ejemplo, extraño. Ahí sí va la X pegada a la vocal que la antecede. Más información sobre esta regla en el link puesto en la bibliografía. Esta es la bibliografía usada para las letras correspondientes de este estudio. Gracias por su atención.